Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les cuento que me encuentro tratando de grabar aquí en la hermosa Catedral de Manizales con un video muy especial. No te muevas de ahí, no cambies el dial, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. El título de nuestro video: la marca de la bestia. ¿Cómo queda al final? Cristo y el anticristo. No te muevas de ahí, no cambies el dial, que lo que tengo que decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad nos encontramos acá en la hermosa Catedral de Manizales para un tema muy importante. Como siempre me presento como Eva, porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo con Él. Y bueno, estamos a punto de grabar, hemos tenido unos inconvenientes porque parece que mi celular no quiere grabarme con los datos, entonces me va a tocar hacer una grabación como en varias secciones, pero lo importante es el tema de hoy. No te muevas de ahí, no cambies el dial, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad transmitiendo desde nuevamente la hermosa ciudad de Manizales, disfrutando un delicioso café, como pueden ver, café colombiano, capuchino, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Manizales y desde la catedral. Y el tema de hoy muy importante. Oye, Eva, cuéntanos de qué nos vas a hablar. El tema de hoy muy importante: la marca de la bestia. Y el final, ¿cómo queda? Cristo y el anticristo. Pero recuerden, Cristo venció en la cruz del Calvario. Bien, como les digo, para mí es muy difícil poder transmitir en diferentes puntos, porque cuando no es una cosa es la otra. Y en esta oportunidad fue mi celular que no quiso grabar en directo el video por Facebook. Pero bueno, tengo otro teléfono acá que me está dando la posibilidad de grabar y espero que siga grabando hasta el final de esta grabación. Muy importante que vamos a hablar hoy. Quiero permitirme degustar con ustedes un delicioso café colombiano. Delicioso capuchino. Lo pueden disfrutar aquí desde la hermosa ciudad de Manizales, aquí en la catedral. Y bueno, vamos a transmitir un tema muy importante. No te muevas de ahí, como les digo, no cambien el dial, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad estamos hablando de un tema muy importante: la marca de la bestia. Oye, Eva, vienes con un tema importante, la marca de la bestia. Oye, ¿y por qué, Eva? Ya les voy a decir por qué, Eva. Y el título de nuestro video es el final. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda al final Cristo y el anticristo? Ese es el final que nos espera. Bueno, aquellos que se quedan con la marca de la bestia. Oye, Eva, explícanos un poco. Bueno, voy a tratar de ponerme un poco cómoda aquí, poder poner las cosas en su lugar para poder hacer esta transmisión, que como les digo, pues no es fácil. Hoy, a diferencia de la transmisión anterior, tenemos un hermoso día, está haciendo sol y bueno, me tuvo que tomar un poco de agua fría porque en verdad está haciendo buen calor. Bueno, como les decía, estoy tratando aquí de poder organizar todas mis cosas para poder seguir transmitiendo sin ningún problema en este hermoso lugar llamado la Catedral de Manizales, con un tema muy importante: la marca de la bestia. Oye, Eva, sí es importante lo que nos vas a hablar, la marca de la bestia. Y bueno, como les digo, disculpen, estoy tratando de ubicar acá el celular para que no se me caiga, con un tema muy importante. Y bueno, como les digo, transmitiendo de acá, desde la hermosa ciudad de Manizales, y bueno, desde la catedral, la emblemática y hermosa Catedral de Manizales, con todos mis atuendos, y diciéndoles que estamos disfrutando de un hermoso día hoy. Y yo degustando un delicioso capuchino, café colombiano, que ustedes pueden venir acá a disfrutar en la plazoleta, en la, ¿cómo le llaman a esto? Plazoleta, creo que le llaman a esta parte de aquí, que es como una especie de balcón, que más adelante, si es posible, les puedo mostrar. Y bueno, hoy con un tema muy importante. Cuéntanos, Eva, ¿qué nos vas a hablar hoy? Un tema muy importante. Me presento como Eva porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo, y como les digo, hoy me tocó grabar desde mi celular porque me quedé sin la posibilidad de que hubiese una buena conexión.
Pero vamos directamente a lo que dice la poderosa palabra de Dios. Oye, Eva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Adelántanos un poco, ¿qué es lo que tú vas a hablar? Bueno, quiero decirles, este tiempo es tan difícil y muchos hombres y mujeres de Dios han estado hablando acerca de la marca de la bestia, este sello que viene con un chip que te lo ponen en la mano o en la frente, o bueno, básicamente es lo que dice la poderosa palabra de Dios, y quiero decirles, la poderosa palabra de Dios es real, tan real como es tu vida misma. Y bueno, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad en esta oportunidad, valga la redundancia, de poder transmitir este tema tan importante, la marca de la bestia. Y el final, ¿cómo queda entonces, Eva? ¿Cómo queda al final? Cristo y el anticristo, así queda al final. Cristo y el anticristo. Vamos directamente a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13. Antes de ir con la palabra o comenzar con la lectura de la palabra, muy importante, quiero decirles que mucha gente no cree en esto, y no soy una erudita en la palabra, simplemente soy una servidora del reino que establezco el reino de Dios a través del estilo que Dios me ha dado, a través de mis dones y talentos. Tal vez muchos de ustedes no saben, Dios me ha dado bastantes talentos, y dentro de ellos, cuando estuve más joven que ahora, o sea, hace poco, fui actriz de televisión, trabajé en un canal muy importante de acá de Colombia, y estuve en varios programas de televisión. Le doy las gracias a Dios por esa oportunidad. Y bueno, cuando fui llamada a servir al Señor, cuando sentí en mi corazón y me hizo peso las almas de saber cómo la gente se pierde y se va al infierno, que no tienen el más mínimo respeto a Dios, yo le doy gracias a Dios, y como lo he comentado en muchos de mis videos, porque gracias a mi abuela soy lo que soy, gracias a los principios y a lo que me enseñaron mis abuelos, especialmente mi abuela, que fue maestra de escuela y fue profesora de religión. Una abuelita dulce, una abuelita guerrera, valiente, una abuelita que se levantaba temprano a estudiar, a orar a Dios, pero se preparó. Ella contaba como, inclusive en un libro que yo tengo lo cuento, como su abuelo, mi abuelito, viene a ser mi bisabuelo, o sea, el papá de ella, no dejaba que ella, no sé, o sea, no podía estudiar libremente. Era una época difícil donde las mujeres, pues, en esa época, pues no se preparaban para estudiar, pero mi abuela fue una guerrera, ella fue maestra de escuela. Ella contaba que se ponía debajo de las cobijas con una velita, con una veladora, a estudiar para ser maestra de escuela, y tengo para decirles que fue maestra de religión. Así que bueno, esto es maravilloso, le doy la gloria a Dios. Y ahora las abuelitas, desafortunadamente o tristemente, han sido de otra generación, porque mi abuelita pues hace muchos años ya murió, y las abuelas de ahora, pues quiero resaltar un detalle, no sin antes seguir degustando este delicioso café, como les digo, café colombiano, en la hermosa catedral de Manizales, en la parte del pabellón arriba del Manizales, y con el tema muy importante y alusivo, bueno, a este lugar, la marca de la bestia. Y el final, ¿cómo queda? Cristo y el anticristo. Ese es el final, Cristo y el anticristo. Quizás muchos de ustedes, hombres que me están escuchando, dicen, hoy sí, Adriana, estamos viendo la final. Venezuela contra el otro país, Perú contra Argentina, Colombia contra Ecuador. Bueno, no sé cómo quedan las marcas ahí. La verdad no soy muy amante de fútbol, pero lo que sí te puedo decir es cómo queda el final aquí, de acuerdo a lo que dice la poderosa palabra de Dios. El final, ¿cómo queda? Cristo y el anticristo. Va a llegar un momento en que tú vas a tener que escoger entre nuestro Señor Jesucristo y el anticristo. Pero les decía, es tan difícil para estas personas que no han alimentado la fe. Más aún, yo le hablo a aquellos que alguna vez creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que alguna vez su papá o su mamá le enseñaron que existe un Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que permitió que, más bien, su único hijo, su primogénito hijo de Dios, Jesucristo, viniera a esta tierra para morir por nuestros pecados y nuestras fallas. Muchos lo olvidaron, y quiero resaltar en esta oportunidad, aquí en mi país, uno de mis países, porque tengo varios, pero de donde soy, de mi país natal, pues hay una señora que tristemente, podría ser una abuelita, seguramente que ella es una abuelita, que se puso a pelear
a discutir en estas marchas políticas que, como les digo, tenemos que dar la batalla, porque no podemos dejar que estas fuerzas del mal se sigan posesionando en los colegios, en las universidades, en los hogares, obviamente, pero tristemente falta santidad. Y les decía, esta señora se ha metido con una submandataria, digámoslo así, de este país, a ofenderla en la forma más cruel y despiadada, independientemente que esta persona no esté haciendo lo correcto o no esté siendo justo con su pueblo. Ella va a dar cuentas a Dios. Ella va a dar cuentas a Dios de su comportamiento. Mucho más va a ser más fuerte cuando las personas han tenido un estatus de gobierno, cuando han tenido un estatus de gobierno, donde dirigen al pueblo. Tengo para decirles que la mayoría, aunque no muchos, porque muchos se han perdido, son hijos de Dios, son el pueblo de Dios. Dios estableció las leyes, como lo hemos visto en muchos videos. Romanos 13, te invito a que lo leas, donde él dice que nuestro Señor Jesucristo fue el que estableció las leyes. Las leyes no fueron establecidas por el hombre, las leyes fueron establecidas por Dios. Y como les digo, quiero ir un poco hacia el tema de hoy. Estamos con Apocalipsis. Vamos primero con Apocalipsis 13, 17, pero quiero terminar la historia de esta señora que tristemente fue a parar a la cárcel por ofender a esta mandataria, ¿sí? A esta submandataria. Fue a la cárcel, o va a ir a la cárcel. No solamente va a ir a la cárcel humillada y ultrajada, sino que además va a tener que pagar una multa de millones de pesos por haber haber permitido que esos espíritus de odio y de resentimiento salieran a flote. Ella permitió que esos espíritus de odio y resentimiento salieran de su corazón. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa señora? Y comparando, aunque las comparaciones son desagradables, comparándola con mi abuelita era una mujer valiente, guerrera, era una mujer que predicaba la palabra de Dios, que nos enseñaba siempre: mija, siéntese bien, esto no se hace, esto es correcto. Batalló tanto con nosotros y aún así fue difícil, ¿verdad? Y aún así seguramente, y no solamente seguramente, caímos en pecado muchas veces, pero mi abuelita siempre mantuvo esas costumbres, es el predicar la palabra, el establecer el reino de Dios. Y lo quiero relacionar con lo que está pasando ahorita, o sea, y tiene que ver con el tema de hoy que dice la marca de la bestia. Así, el final, ¿cómo queda el final? Cristo y el anticristo. ¿Cómo va a quedar el final de los tiempos? ¿Cómo va a quedar el final de los tiempos? El final de los tiempos va a quedar Cristo y el anticristo. ¿Con quién te vas a quedar tú? Vamos a leer Apocalipsis 13, 17, pero quiero terminar nuevamente la historia. A esta señora le faltó, a esta señora, dejar entronado a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de esta señora tiene que ser el ejemplo para ti, hombre o mujer. Aquel que se levanta a hacer política, aquel que cree que ultrajando al que se sube, aunque sea malvado o malo, va a poder ganar. Piensa que insultando, arrojándole los comentarios más fuertes, cree que así va a poder salir a flote o va a poder ganar esa batalla. Esta batalla es espiritual. Efesios 6:10 nos lo dice claramente: nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, luchamos contra demonios y contra principados. Entonces tú, hombre o mujer que estás liderando una marcha, que quieres hacer la justicia y que te dan la oportunidad de tener un micrófono, tú tienes que estar en santidad, tú tienes que saber qué es lo que tienes que decir, porque hay un enemigo espiritual, un enemigo que se llama Satanás, que vino a destruir. Su propósito es destruir al ser humano, obviamente. Es acabar con la raza humana, y no solamente con eso, sino con todo lo que Dios nos ha dado, la naturaleza y todo lo que Dios nos ha dado. Por eso la poderosa palabra de Dios es muy directa y concreta. Y ahora sí voy a ir al tema directamente y vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a comenzar con Apocalipsis 13, versículo 17, para ir entendiendo todo este tema. Adriana, sí, explícanos, perdón Eva, explícanos la marca de la bestia y el final, ¿cómo queda? Sí, Cristo y el anticristo, así queda el final. Cristo y el anticristo viene con la marca de la bestia. Vamos entonces con el versículo 13, ya con la palabra de Dios, donde usted la puede leer en su casa. Capítulo 13, versículo 17, dice así la poderosa palabra de Dios: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, estamos hablando que no es una cuestión de invento, que no es una cosa que uno se inventa, es una cosa que está escrita en la poderosa palabra de Dios, el libro sagrado, que ha perdurado por los tiempos y los tiempos. ¿No le parece a usted que hay que hacerle caso a la poderosa palabra de Dios? Que es un libro que no ha pasado, que es un libro que se ha mantenido. Y aún así en este tiempo tan horrible y tan adverso, donde dice la marca de la bestia y el final, ¿cómo queda Cristo y el anticristo? Así va a quedar el final, Cristo y el anticristo. O sea, ¿usted con quién se va a quedar? Entonces usted dirá, bueno, Eva, pero mire lo que dice la poderosa palabra de Dios, porque es importante que usted la recuerde. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver varios versículos. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos hijos del diablo, o sea, personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no les importa, que no oran, que no respetan a Dios, que se cambian de bando como si fuera, no sé, hoy amanecen queriendo ser hombres, otro día amanecen queriendo ser mujeres, otros son más valientes y se mantienen hasta el final, o sea, poseídos de los mismísimos demonios adentro para poder cambiarle su naturaleza, tratando de mirar a ver cómo se parecen a un hombre, hasta el punto de inyectarse en cosas para que parezcan a un hombre, o viceversa, el hombre parecerse a la mujer. Entonces, quizás para ellos esto es como si nada. Son personas que, yo diría sinceramente, a menos que tengan una madre, un padre, una tía, una abuela que ore por estas personas, son personas que ya tienen su alma condenada a la muerte, porque el tiempo es muy corto. Es como que, oiga, usted se la pasó vagando todo el día en el colegio, en la universidad y en la escuela. Usted no estudió, usted se la pasó yendo al colegio o a la escuela a recochar. Usted no estudió, usted al final va a perder el examen final. Usted al final no va a poder pasar el año. Usted ya perdió el año. O sea, yo lo veo así en el espíritu, tristemente. Obviamente un milagro sobrenatural puede hacer que ese hombre o esa mujer pueda ser transformado. Ahora, no estoy hablando solamente de las personas que decidieron cambiar su naturaleza humana con la que Dios les dio, sino también de aquel hombre o mujer que simplemente vive por inercia, vive para él, es una persona egoísta que no busca de Dios, es una persona insensible, sin el más mínimo temor de Dios. Entonces son personas que, bueno, la marca de la bestia se la van a dejar poner, y entonces ahí diríamos, ¿y el final cómo es? ¿Cómo queda el final? Cristo y el anticristo, así va a quedar el final, así va a quedar el final. Usted se va con el anticristo o usted se va con Cristo. Entonces, ¿cómo se va a meter? Se va a meter con un chip, y por eso dice claramente en el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces le van a decir a usted, oye, mire, si usted no tiene la marca de la bestia, usted no va a poder comprar en estos supermercados, usted no va a poder ir a donde el médico. Para los que dependen del médico, qué horrible. Yo diría que ese va a ser el lugar que más va a utilizar la bestia o el enemigo, el adversario, para que usted pueda ser sellado. Sí, mire cómo lo hizo, mírelo cómo se metió. Yo a veces pienso y digo, bueno, Dios mío, cómo se metió a este virus, ya sabemos cuál, a engañar a la gente, y hizo que todo el mundo se pusiera la vacuna. Pero yo creo que en su infinita misericordia era como un aviso, es como que, oiga, pero ¿cómo será eso? Eva, cuéntanos. Bueno, va a ser parecido como a eso, ¿verdad? Como a eso que nos pusieron. Muchas personas se pusieron con la, ya sabes qué, en el tiempo de ya sabes qué. Entonces fue rápido, ¿verdad? Y cómo cerraron a la gente, y fue rápido que le pusieron estas vacunas. Bueno, ya lo dije, contra obviamente estos virus. Entonces, yo creo que así más o menos va a ser, y un poco como más elegante, pero ya tú advertido, ya sabías cómo era que iba a venir esta marca a la vista. Vamos con Apocalipsis 14:11, a ver qué nos reitera nuevamente la poderosa palabra de Dios. Capítulo Apocalipsis 14, versículo 11, dice así, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche a los que adoran la bestia y a su imagen,
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dios mío, oye, eso es como cuando usted se entra como a ese laberinto de oscuridad que está lleno de murciélagos. Yo les estoy poniendo ¿cómo decirlo? Como una escenografía para que usted se pueda dar cuenta de cómo es esto, de cómo es esta marca de la bestia. Entonces es como que usted se mete a un laberinto oscuro lleno de murciélagos y usted va a pedir ahí auxilio, pero usted ¿a quién le va a pedir auxilio? Porque es que mira que claramente dice la poderosa palabra de Dios, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, si esta persona no tiene la marca de la bestia y el número de su nombre, eso es en la primera parte, pero mire cómo se desarrolla la segunda parte. En el 14:11 dice así, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. O sea, ¿qué pasa cuando ya la persona se pone la tal marca de la bestia? La marca de la bestia. Entonces, esa persona, como eso es un chip metálico, dice que no va a tener. Entonces, ¿por qué no va a tener tormento? Según lo que hablan los expertos que han elaborado, que elaboran ese tal chip, es un chip que va a controlar a la gente, es un chip que usted ya no va a tener, digamos, vida propia, va a ser una parte de la máquina que le van a meter a usted en su cuerpo. Entonces usted va a ser controlado por eso. Tal vez usted, hombre o mujer que estás allí, tal vez tú no lo crees, tal vez tú en tu ignorancia vas a dejar que eso te lo pongan, pero yo a ti, padre o madre de familia, tú que tienes a tus abuelos o a tus abuelas, a tus familiares que son mayores, no permitas que se pongan esa marca. Ahora, si tristemente el que me está escuchando, la que me está escuchando, es una mujer que no tiene a Cristo en su corazón, que no cree en nadie, que no cree en Dios, entonces tristemente solo Dios puede cuidar a esos abuelitos, a esos abuelitos y esas abuelitas de que no les vayan a poner esa marca de la bestia. Entonces, decíamos aquí claramente en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, dice así claramente la poderosa palabra de Dios. Estamos hablando de los ángeles que derramaron esas copas de la ira. Estamos hablando del ángel que derramó esa copa de la ira. Entonces, vamos a la primera parte para no desconcentrarnos porque estoy teniendo ataques fuertes. Me están llamando por el teléfono, me están texteando, se me han arrimado a la mesa. Ore por mí porque no sé si voy a poder terminar este tema porque no es fácil. Pero bueno, aquí vamos. Entonces, estamos hablando, la marca de la bestia es, entonces, la primera parte lo habíamos hablado, capítulo 13, versículo 17, claramente dice la poderosa palabra de Dios, la marca de la bestia. Santo, espero poder terminar esta grabación, porque tengo gente al lado. Ya voy a terminar. Bueno, entonces estamos hablando acerca de Apocalipsis 13, versículo 17, donde hablaba acerca de la marca de la bestia. Oiga, no lo pueden creer ustedes, pero yo creo que me voy a tener que mover a otro lado, no sé. Estoy acorralada porque aquí diagonal tengo una mesa y acá al lado se me acaban de sentar en una mesa con varias personas. Bueno, espero poder terminar este tema tan importante. Entonces decía, en la primera parte viene la marca de la bestia muy claramente, donde dice Apocalipsis 13, 17, dice Apocalipsis 13, 17, no quiero interrumpir esto, pero esto ha sido fuerte, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces no podía vender ninguno que no tuviera esto, ¿verdad? Y yo creo que me voy a tener que mover, ¿lo pueden creer ustedes? Me voy a tener que mover esto es fuerte, Creo que me voy a hacer aquí, aunque sea en esta mesa sucia, no tengo otra forma de hacerlo, porque hay otras personas que están allí. Qué pena con ustedes, pero ni modo, esto quedó así. Me va a tocar hacerme en esta mesa porque resulta que se me hicieron personas al lado y están demasiado cerca, no puedo. Esto es así, bueno, entonces aquí vamos, en esta hermosa, mientras tanto ustedes van mirando el panorama tan hermoso que tenemos acá. Bueno, tenemos otro panorama hermoso acá, entonces, así es la vida, esto es increíble. Bueno, ustedes ya saben cómo son mis videos porque
no es mi culpa, son cosas que pasan y toca moverse, así de sencillo. Bueno, entonces, como decíamos, ay, gracias a Dios, me tengo más tranquila aquí ahorita, porque esta gente, no se dio cuenta que yo estaba filmando. Ahora estamos con otro panorama acá. Bueno, Dios mío, ayúdame. Y a eso súmale que no pude grabar en vivo con el teléfono porque se me acabaron los datos. Entonces imagínate eso. Qué bonito. Ay no, qué pena con ustedes, disculpen. Oye, aquí se me han venido, pero como todas las serpientes venenosas, ¿no? Como que no quieren que yo termine este tema, pero en el nombre de Jesús yo lo voy a terminar. Así me toca sostener el celular con una sola mano. Bueno, entonces, hablábamos acerca de Apocalipsis 16, versículo 2. Vamos con Apocalipsis 16, versículo 2. Dice claramente la palabra de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Está hablando de un ángel. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. O sea, y ya lo estamos viendo, oye. Y yo quiero poner, tristemente, hay una chica que yo no voy a decir quién es, pero es de nuestro país, muy famosa, casi a nivel ya mundial, ¿verdad? Que la han comparado inclusive con Michael Jackson, que tristemente tú la ves y tú dices, no, pero es que es orgullo colombiano. Créanme que de orgullo no tenemos nada. Dígame quién puede ser orgullosa de ser una hija del diablo o un hijo del diablo. De orgullo no tiene absolutamente nada. Pero tristemente la ignorancia, tristemente la fama la desvió del camino. Y créeme que muchas personas de esas que están en la farándula ya le han dado la mismísima alma al diablo. Y ellas tienen su cuarto y ellos tienen su cuarto de hora, donde la van a pasar muy bien, pero después viene el tormento eterno por toda una eternidad, valga la redundancia. Y en esta oportunidad vemos en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces es muy clara la poderosa palabra de Dios. Ahora usted dirá, bueno, entonces ¿qué hacemos? O sea, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a dejar poner la marca de la bestia, porque entonces le dicen, usted no puede comprar en ningún supermercado si usted no tiene ese chip de la tal marca esa. Pero después viene el contrapeso. Entonces usted ¿qué se gana con que le hayan dejado comprarse una comida muy rica, muy suculenta, en un restaurante muy elegante como este, donde te tomas un delicioso capuchino? Pero después usted eso le va a saber un tormento, porque dice claramente que el ángel venía. El ángel obviamente venía a atacar a esos hijos de la desobediencia, a esos que se habían puesto la marca de la bestia. Claramente dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. Óigame bien, vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Tan simple como eso. Entonces, Eva, entonces en ese caso nosotros ¿qué podemos hacer? O sea, ustedes saben muy bien y claramente lo que dice otra parte de la escritura, donde habla acerca de la mujer, de la harina y el aceite, que nunca escaseó. Entonces ahí es donde tiene que tener la fe usted puesta en el Señor. Oiga, esto es increíble, se me han venido por todos lados a hablar. Entonces esto... tienes que leer esa parte, la voy a hacer, la voy a recordar, tal vez voy a hacer una segunda parte, porque esta parte está demasiado trabajosa, no la he podido terminar, me tocó moverme de mesa y ahorita viene alguien a hablarme aquí al lado. Esto es increíble, pero la gloria es para Dios, que aquí seguimos en este tema tan importante. Titulado, la marca de la bestia. ¿Cómo queda al final? ¿Cómo queda al final? Cristo y el anticristo, ese es el final, Cristo y el anticristo. Ahora, ¿a quién vas a escoger tú? Y tú dirás, bueno, Eva, entonces nosotros nos ponemos el tal chip ese, entonces ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder comprar en ningún lugar. Ahí es donde la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es que tiene que hacer rema en su corazón. ¿Usted qué va a hacer? Usted tiene que tener la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, de saber
que Él va a proveer para usted. Obvio, si usted es una mujer de Dios, si usted es un hombre de Dios, si usted creyó en Él, pero si su fe está en lo que la gente le dice, en lo del gobierno, en lo que le da, la bestia, como dice por allá otra parte de la escritura, un ángel disfrazado, o sea, un lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz, pero de luz no tiene nada. Entonces, claramente, ¿qué viene? Viene el ataque. Usted se tomó ese delicioso capuchino como me lo estoy tomando yo acá. Obviamente que no voy a tener que pagarlo porque tenga un chip puesto, sino porque voy a pagar con dinero. Eso es libertad. Pero cuando usted no pueda hacerlo, usted ya no se va a poder tomar este delicioso capuchino en un lugar a menos que usted tenga ese tal chip, o sea, la marca de la bestia, la cual está muy claramente descrita en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Dice, y fue el primero y derramó, o sea, el primero que, el primer ángel, hágame el favor, fue el primer ángel que derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. ¿Usted sabe lo que es una úlcera? A ver, le voy a explicar. Es como una llaga, como una lepra dentro de su cuerpo. Una lepra que no cicatriza, una cosa que usted toma algo y usted está todo el tiempo con un ardor, con un dolor. No me lo soporto. ¿Qué es esto? Este ardor, este desespero. Eso es una úlcera. Esa es una úlcera interna en su organismo. Dice claramente, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Qué triste. Entonces usted se dejó poner el chip para una deliciosa cena o para tener comida en su casa y después usted se come su comida y es como morirse ahí poco a poco por dentro, pero lo peor de todo es que no mueren, ahí va, no mueren. Entonces vamos ya finalizando este importante tema que fue bastante trabajado porque casi que no lo puedo grabar. Apocalipsis 15:2 para ya terminar aquí. ¿Cómo quedan los hijos de Dios? Oye, aquellos que resistimos, oye, casi que no teníamos ni